Saludos, distinguidos participantes. Quien les habla es su facilitadora Grenji Esteves. En este caso vamos a ver el tema de estados financieros. Es un tema que está preparado para los estudiantes de contabilidad 1, así mismo como cualquier otra contabilidad general. Bien, los estados financieros, también denominados estados contables, muchas veces llamados informes financieros o cuentas anuales, son informes que se utilizan dentro de cada una de las instituciones de nuestra empresa, ya sea comercial, manufacturera o de servicio, para así dar a conocer la situación económica y financiera que tiene la empresa. Asimismo, yo puedo ver los cambios que ésta va experimentando según los diferentes o los determinados periodos. Dentro de estos resultados, nosotros tenemos varios estados fundamentales. Está el estado de resultado, balance general, estado de cambios en el capital y estado de flujo de efectivo. El estado de resultado es un estado de rendimiento económico donde yo puedo visualizar las cuentas nominales. ¿Cuáles son estas cuentas nominales? Son ingresos, costos y gastos. Son las cuentas que se cierran al final de cada periodo contable y son las que me componen o la que me complementan ese estado de resultado, en el cual yo puedo ver de manera ordenada y detallada si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas durante ese ejercicio o ese periodo determinado. Asimismo, ya luego yo realizo mi balance general. El balance general, también conocido como un estado de situación, es un informe contable que refleja la situación económica que tiene la empresa durante su momento determinado. Este se compone de las cuentas reales. ¿Cuáles son esas cuentas reales? Son las cuentas de nuestra ecuación contable. Son los activos, el pasivo y el capital. Son cuentas que no se cierran al final del periodo contable. Luego nosotros también tenemos los estados de cambios en el capital y el estado de flujo de efectivo, que ya más adelante vamos a conocerlo y saber cómo se complementan. Bien, en esta parte nosotros tenemos aquí una balanza de comprobación y tenemos el estado de resultado. Debemos de recordar que para nosotros lograr o llegar a la balanza de comprobación, primero tenemos que realizar varios procedimientos. Entre ellos está realizar todas nuestras transacciones al diario general, registrando cada una de sus cuentas. Luego hacemos el pase al mayor general, donde voy a individualizar las cuentas para así poder tener su total de manera determinada o el total que necesito de cada una de ellas. Al terminar de realizar mi mayor general, debo proceder a realizar el balance de comprobación, que es un informe donde yo voy a agrupar las cuentas ya con los totales de cada una. Obviamente, teniendo en cuenta que voy a tener mi lado débito, mi lado crédito, donde se cumple el principio de partida doble. Entonces, vamos a proceder a realizar nuestro estado de resultado. Para realizar nuestro estado de resultado, lo primero que debemos hacer es colocar nuestro encabezado. ¿De qué manera? Con el nombre de la empresa, compañía marítimas, el estado que estoy elaborando y el periodo contable que estoy realizando, desde el 1 de enero 2019 hasta el 31, aunque este balance de comprobación corresponde a mayo. Valores, el valor de la moneda con la cual está trabajando. Para yo proceder a realizar mi estado de resultado, ¿cuáles son las cuentas que lo van a componer?
Si se fijan, aquí en mi balanza de comprobación, la parte sombreada, estoy trabajando con las cuentas nominales, las cuentas que son de ingresos, costos y gastos. En este caso, nosotros estamos haciendo un estado de resultado de una empresa de servicio. Por tal razón, no estamos viendo los costos. Mi primera cuenta con la cual voy a comenzar a trabajar son con los ingresos que pertenecen a las ventas. Son generadas por las ventas que yo obtuve dentro de mi empresa por los servicios o los trabajos realizados. Ingresos por servicio, 475.500. Luego procedo a realizar o a descontar todas las cuentas de gastos. Tengo dos cuentas de gasto: gastos de sueldo, gastos de publicidad. Hago mi sumatoria total de gastos, 148.500. Luego tengo un igual. ¿A qué va a ser ese igual? Ese igual va a ser a la resta de mis ingresos menos mis gastos. Aquí voy a tener una utilidad, una cuenta que se llama utilidad del periodo. En el caso contrario de que mis ingresos sean menores a mis gastos, ¿qué voy a tener? Voy a tener una pérdida, que sería una pérdida del periodo. Aquí puedo verificar o puedo comprobar que dentro de mi estado de resultado, mi empresa obtuvo utilidades durante ese periodo de tiempo, ya que nuevamente mis ingresos, lo que yo generé por las ventas, fueron mayor al total de gasto que yo obtuve. Es decir, que tuve ganancias dentro de mi empresa. Nuevamente vuelvo y les recuerdo, si los montos fueran contrarios, fueran diferentes, fuera menor el ingreso y mayor el gasto, entonces serían pérdidas. Luego de realizar el estado de resultado, voy a realizar mi balance general o estado de situación. En este caso, si pueden verificar aquí, subrayé o coloqué un color diferente a las cuentas que van a complementar ese balance general. ¿Cuáles son esas cuentas? Las cuentas reales, las cuentas de activo, de pasivo y de capital, que son las cuentas de nuestra ecuación contable. Podemos comprobarlo aquí, se la coloqué: activos, pasivo, capital. De la misma manera, comenzamos a realizarlo mediante nuestro encabezado: compañía marítima, balance general o estado de situación. Lo coloqué de esta manera para recordarlo, para nosotros tener conocimiento y siempre tener pendiente que podemos llamarlo de una de estas dos maneras: el periodo con el cual estoy trabajando, el valor de la moneda. ¿De qué manera iniciamos? Comenzamos por nuestra cuenta de activo en orden. Igual, tomamos todos los datos de nuestra balanza de comprobación. Activos. En este caso, los activos tienen clasificación dentro de mis cuentas. Podemos verificarlo en nuestro catálogo de cuentas, que ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Aquí tenemos los activos corrientes. Los activos corrientes son los activos líquidos, son el dinero, los activos que yo puedo tener mayor circulación o una circulación mucho más fácil. ¿Quiénes complementan o quiénes entran de estos activos corrientes? Tenemos nuestro efectivo, cuentas por cobrar cliente. Otro ejemplo puede ser también los inventarios, una caja chica. También complementan los activos corrientes. Aquí tenemos dos cuentas de activo corriente: efectivo, cuentas por cobrar. Al final, que tengo un total de activos corrientes, que sería la sumatoria de mi efectivo más mis cuentas por cobrar a los clientes. Luego procedo con los activos no corrientes. ¿Quiénes entran dentro
de esta categoría, aquí tengo equipos de oficina. El equipo de oficina es un activo no corriente. Asimismo, igual que un vehículo, que un edificio, pertenecen a activos no corrientes porque no son de una circulación tan rápida. El monto de la cuenta, 193,000. Total de activos no corrientes, el mismo monto porque no tengo ninguna otra cuenta más. Luego voy a tener un total de activos. En ese total de activos voy a proceder a sumar mi total de activos corriente y mi total de activos no corriente, haciendo verificación de una doble raya. ¿Qué yo puedo determinar aquí? Que ya dentro de mi ecuación contable, que me dice que activos es igual al pasivo y al capital, yo ahora voy a trabajar con las cuentas del pasivo y del capital. Al momento de tener los totales de cada una de esas dos cuentas, va a ser igual a mis activos y de esta manera yo puedo determinar de que estoy totalmente cuadrada, es decir, de que mis procedimientos están bien realizados porque se cumple mi ecuación contable, que el total de todos mis activos va a ser igual a la sumatoria de los pasivos con el capital. Procedo con mis pasivos, hago mi clasificación nuevamente, pasivos corrientes. ¿Quiénes son los pasivos corrientes? Los pasivos corrientes son todas aquellas obligaciones que yo tengo, es decir, mis deudas, que corresponden a menos de un año. Es decir, estas cuentas van desde 3 meses, 6 meses, hasta menor de un año. Tengo cuentas por pagar, 168,000. También yo puedo tener pasivos no corrientes. En muchas ocasiones los pasivos no corrientes se clasifican, se toman en cuenta dentro de mi balanza de comprobación y se notifican que son, por ejemplo, pasivos a largo plazo, como los préstamos, las hipotecas, corresponden a pasivos no corrientes, ya que su periodo de tiempo es más de un año. Pero aquí dentro de mi balanza de comprobación se clasifican préstamos por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar a largo plazo. En este caso, podemos verificar que dentro de las cuentas que componen mi balanza o mi balance general, solamente tengo las cuentas por pagar, que es un pasivo corriente. Monto 168,000. Total de pasivos corrientes, 168,000 pesos. Ahora bien, voy a trabajar con mis cuentas de capital. Para yo trabajar con mi cuenta de capital, yo voy a tener un nuevo capital, ya que por la inversión que yo realicé con ese capital al inicio con mi empresa, yo obtuve una utilidad. ¿Cómo yo determino ese nuevo capital? El monto del capital, puedo verificarlo aquí, capital de negocio, 1,000,000, más la utilidad del periodo. ¿Dónde yo puedo visualizar o de dónde yo obtengo esa utilidad? De mi estado de resultado. Es decir, mi estado de resultado va a alimentar mi balance general dentro del capital. Aquí podemos verlo. Más utilidad del periodo, 327,000. Total de capital, 1,327,000. En el caso de que fuera a una pérdida, ¿qué estaríamos realizando? Menos la pérdida del periodo. Y de la misma manera estaría afectando mi capital. Luego procedo ya a completar mi cuenta de capital, capital negocios, 1,327,000. Aquí lo tenemos. Dividendos. Recordamos que los dividendos son reparticiones que se le hacen a los socios, a los accionistas. En este caso, vamos a nuestro balance de comprobación y verificamos que tuvimos unos dividendos de 100,000 pesos. Capital de negocio menos
el dividendo porque le entregamos a los socios o a los accionistas nuestro total de capital, 1.227.000. Ya después que nosotros determinamos ese monto del total de capital, procedemos al total de pasivos más el capital para determinar que nuestra cuenta esté totalmente cuadrada con nuestro activo. Total de pasivo más capital, 1.395.000, que es la suma del total del pasivo más el total del capital. Puedo verificar que al momento de yo sumar esos dos montos, mi total general es igual al total de activos, es decir, el total de activos, mis activos, es igual a el pasivo más el capital, el mismo monto. Es decir, que nuestro balance general está totalmente cuadrado. Nuestras cuentas están bien realizadas. Dentro de estos estados debemos siempre tener pendiente esos puntos para nosotros poder determinar nuestro trabajo, poder determinar la información financiera que necesita la empresa. De esta manera, ya nosotros podemos ver cómo se realizan estos estados, que son los estados principales para una empresa de servicio, una empresa comercial o una empresa manufacturera. Nuevamente, les recuerdo que siempre me reitero a sus órdenes, así es que muy feliz día a todos ustedes.